y pues vamos a iniciar. Si bien es cierto, quiero comenzar diciendo lo siguiente. ¿Por qué hablar de las bases de mi negocio? Y más que todo, haciendo un análisis en cuanto a lo que es el tema COVID-19. Por ejemplo, a mí me ha sucedido que puedo estar metido en muchas cosas, en muchos eventos, en muchas organizaciones, coordinando actividades y demás. Y muchas veces llega un momento en que veo que alguna acción o actividad no está dando un resultado como tal, y me ha tocado sentarme y evaluar y decir, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, cuando hago una reflexión, un proceso reflexivo del estado pasado, y esto es muy importante que lo noten, estado pasado, estado presente y estado proyectado, ¿qué estaba funcionando en el pasado que actualmente no me está funcionando y que necesito que funcione? Entonces, con base en eso, comencé a estudiar y analizar, ok, ¿qué en el estado actual, qué es lo que no es, lo que me está fallando y necesito volver a retomar? Entonces, aquí es donde me hago la pregunta, ¿estoy aunado o conectado con el inicio, es decir, con el fundamento, con la base de mi negocio, o me alejé y necesito volver a la base, al inicio, para ver cuánto he avanzado o cuánto me he alejado de mis objetivos trazados? Entonces, es por eso que el tema de este webinar es formando las bases de mi negocio. ¿Por qué? Esto es básicamente como una fundación. Cuando nosotros vamos a construir algo, y vamos a llevarlo a sentido ejemplificado y visual, cuando vamos a construir un anexo en nuestra casa, lo primero que se hace es tirar pala, sacar tierra hasta encontrar un fundamento donde voy a comenzar a colocar mis primeros bloques. Ya de allí, esos bloques bajo tierra, entonces van a ser ese fundamento que necesita mi estructura para poder levantarlo y comenzar a construir hacia arriba. Y si hablamos de las palmas antes de crecer hacia arriba, crecen hacia abajo, sus raíces, y por eso es que vienen tormentas, ellas se balancean, se tambalean, pero no se caen, porque están fundamentadas. Entonces lo mismo sucede a nivel de negocio. Necesitamos tener un buen fundamento sobre el cual construir nuestro negocio. Y muchas veces, y más viéndolo en tiempos de COVID, por ejemplo, puedo dar un ejemplo muy claro. Hay negocios y personas que yo conozco que dirigen negocios que actualmente han dejado de lado su negocio para dedicarse a otra cosa más alineada con COVID. Y esto lo que hace es que causa confusión en las personas que están a tu alrededor, porque aquí es donde cabe decirse o preguntarse cómo yo quiero que la gente me conozca. Por ejemplo, alguien en el chat escribía que es contadora, y vamos a ver si tengo acceso al chat en este momento para visualizarlo de mejor manera. Si no me equivoco, era Gilma la que decía que era contadora, y si me puedes ayudar allí, Patricia, porque no tengo acceso al chat. Sí, sí. Es Contadora. Gilma, si no me equivoco. María Contadora Gilma. autorizada. A ver, alguien me comenta, Irma No. Centella, perdón. Irma Centella, contadora independiente. Si yo le pregunto a Irma cómo ella quiere que las personas a su alrededor la conozcan en términos de negocio, seguramente Irma me va a decir, bueno, Rodrigo, es que yo quiero que me conozcan como contadora pública autorizada. Pero entonces, si yo quiero que me conozcan así, ¿qué cosas yo debo hacer? ¿Qué pasos, qué acciones yo debo tomar para que quienes estén a mi alrededor me reconozcan como tal, reafirmen esa identidad y posteriormente, una vez salida de la zona íntima, la zona personal, vamos a la zona social y que la zona social te reconozca como tal? Y eso eso nace a partir de la identidad de negocio o de la base del negocio. Entonces, mis objetivos para esta sesión son reconocer la importancia de la filosofía organizacional, es decir, la misión, visión y valores. Es lo que le da la solidez, es lo que fundamenta nuestra identidad al momento de
hablar de negocios. Ejemplificar el proceso de desarrollo de misión, visión y valores. Ejemplificar por qué. Resulta que muchas veces yo visito algunas empresas y lo primero que veo es cuál es su misión y cuál es su visión. Y cuando leo la misión y la visión de la empresa, dicen tantas cosas que a la vez no me dicen nada. Entonces, digo, ok, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a estructurar misiones y visiones sencillas, con las que yo me identifique sin tantas palabras, pero que tengan un impacto positivo en el lector y en las personas que forman parte de la organización. Y no solamente eso, sino que sea, que sea analizado de manera introspectiva y que la persona pueda darse cuenta de qué aspectos personales tiene relacionado con esa misión y esa visión y los valores organizacionales. Identificar el impacto que tiene la misión, visión y valores en la vida de mi negocio. Reconocer la importancia de la filosofía. Creo que se repitió acá. Bien, los temas entonces para esta sesión son nuestra filosofía, visión, misión y valores. Y tenemos un caso práctico que voy a utilizar una técnica de mindfulness al final para ejemplificarlo de manera mejor. Bien, ¿por qué hablar de la filosofía de un negocio? Justamente lo que mencionaba al inicio, y quiero que visualicen la imagen del señor que está con las vendas en los ojos. Si nosotros no comprendemos cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuáles son los valores que le dan vida a esa misión y visión, vamos a caminar a ciegas. No sabemos a dónde vamos a ir, porque todo parte del fundamento. Toda estrategia, todo objetivo debe partir de la base de nuestra filosofía organizacional. Por ejemplo, bueno, ese ejemplo lo voy a dar más tarde en la sección en la parte de valores. ¿En qué consiste esto de la filosofía del negocio? Nosotros cuando hablamos de filosofía es un conjunto de conocimientos. Y cuando hablamos de un conjunto de conocimientos debemos estudiar la historia de la organización, cuál es el contexto sobre el cual nace esta organización. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de pago en línea, ¿qué problema resuelven? Hasta ese momento que no habían nacido los sistemas de pago, ¿cómo eran los sistemas de pago anteriores? Debemos hacer todo un estudio previo, es lo que se conoce como el estado del arte en materia de investigación, ¿no? Un estudio previo de cómo estamos, y lo que mencionaba hace un rato, el estado presente y el estado proyectado. Si realmente nuestro negocio resuelve un problema. Y me quedo con Irma porque es un caso muy interesante, lo de los contadores. Actualmente necesitamos contadores para todo. Yo, por ejemplo, tengo un contador público autorizado que es el que me hace las declaraciones de renta de manera anual. Porque a pesar de que puedo tener conocimientos, prefiero que sea la persona especializada en ese ámbito que se dedique a eso, porque tiene la experticia técnica para desarrollar esta declaración. Necesito un abogado, necesito una persona dedicada a la parte comercial. Muchas veces los emprendedores desarrollamos muchas de estas cualidades y características porque iniciamos solo, pero después en el camino vamos encontrando personas que tienen esas cualidades y esas habilidades y esas competencias mucho más desarrolladas que nosotros y que pueden ser un buen complemento para nuestro negocio. Entonces nuestra filosofía se basa en todo el conjunto de conocimiento, es decir, historia, dónde estamos, dónde queremos estar, nuestra identidad también personal influye mucho en la construcción de nuestro negocio, es decir, mis valores personales pueden ser proyectados sobre mi negocio, mis creencias pueden ser proyectadas sobre mi negocio. Entonces es muy importante definir todos estos elementos para saber dónde voy a estar, o más bien dónde estoy y dónde quiero estar, y si quiero llegar allá. Bien, vamos a iniciar con el tema visión. Actualmente, y de hecho me causa mucha gracia porque en la actualidad tú lees las visiones de diferentes organizaciones y te dicen ser líder en. Todas quieren ser líderes. Entonces aquí hay un mensaje muy claro, los líderes no buscan ser líderes, se dedican a trabajar. La gente no te reconoce porque tú quieras ser líder, te reconoce por algo específico y para esa persona tú eres alguien influyente y te puede categorizar como líder.
Entonces, ¿cuál es la visión actual de nuestras empresas? Por ejemplo, para establecer la visión de mi negocio, es necesario preguntarse, ¿cómo me veo en el año X? Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con periodos de 5 años. Hoy estamos en el 2020, en una situación difícil, sanitaria. Estamos en el 2020. ¿Cómo quiero verme en el 2025? ¿Cuántos clientes quiero tener en el 2025, Irma? Eres contadora. Pretel, eres también periodista. Hacerte estas preguntas, hacerse esas preguntas básicas. ¿Cómo quiero verme? ¿Cuántos clientes quiero tener? ¿Cómo quiero que mi negocio sea reconocido en ese año? Y a partir de esa visión, entonces, hacemos una redacción. Déjame mover esto aquí en la pantalla. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de visión. Ser una organización de impacto positivo en el mercado de los contadores públicos autorizados, del periodismo, en el mercado hotelero, etcétera, en la región centroamericana y del Caribe, latinoamericana, americana, mundial, etcétera. Vemos cómo cambia la perspectiva de ser un líder a ser una organización de impacto. Ahora, aquí debemos establecer unos objetivos. ¿Cómo yo garantizo que mi organización va a ser de impacto? ¿Cuáles son los objetivos que me voy a marcar? Ya sea, ok, ¿cómo va a ser mi servicio personalizado, grupal, etcétera? ¿Cuál es la hora de dedicación? ¿Cuál es la estrategia comunicativa que voy a utilizar? ¿Cómo me voy a relacionar con mis clientes? Si de una manera muy formal, si de una manera muy conservadora, más casual, más amigable. De hecho, aquí es donde entra el video que vamos a ver ahora al final, con un poco la visión que tiene esta empresa. Entonces, ya no quiero ser una empresa libre. Seré líder o no, dependiendo de las personas que lo vean como tal. Pero sí quiero ser una organización de impacto. Y tengo mayor control sobre impactar a mi entorno y a mis clientes que ser un líder para ellos, porque es subjetivo, es de parte de ellos. Pero si yo creo un entorno que adapte mi producto, mi servicio a mis clientes, seguramente les voy a impactar. Bien. La misión. Hay un libro que lo recomiendo mucho y se llama Comenzar por el Porqué o Start with Why, de Simon Sinek, porque muchas veces cuando vemos la redacción de las misiones, ¿qué dice? Ofrecer servicios X, 3 puntos. Brindar el mejor servicio personalizado a mis clientes. Son misiones o son acciones que yo debo tomar en mi negocio, pero no significa que sea mi misión. La misión está conectada con el propósito del negocio. Y aquí vamos a identificarlo de una manera un poco más visual. Yo, por ejemplo, sucede algo. Dentro de todo lo que he hecho, de toda la gama de trabajo que realizo, tengo una palabra que es clave en mis decisiones y en mis relaciones. Y es conectar. De hecho, los 3 emprendimientos o los 3 proyectos que tengo con socios y de manera personal tienen esa palabra clave. ¿Por qué? Porque a mí se me hace muy fácil conectar. ¿Conectar con qué? Conectar con personas, conectar con conocimiento, conectar con hechos, etc. Se me hace muy fácil relacionarme con situaciones. Entonces, cuando hablo de conectar, por ejemplo, hoy yo conozco a Patricia, pero a Patricia yo no la conocía hasta hoy. Yo conozco a José Arenas, que es el gerente de innovación de Banco Delta, y cuando conectamos, en ese momento hicimos como que muy buena relación. Y mantenemos una comunicación activa. Y sucede que hace poco vino un chico de España, que es Pablo, que es uno con los que trabajo en algunos proyectos, y le digo a Pablo, ¿sabes algo, Pablo? Vámonos a Banco Delta a saludar a José. Y creo que hasta ese momento Pablo y José habían solamente estado en contacto uno con el otro a través de LinkedIn. Y
en ese día fue que los conectamos o se conectaron de manera presencial. Entonces esto es muy constante en mí. Por eso es que es una palabra que ya he identificado que, ok, dentro de mi misión hay un propósito y el propósito es conectar. Lo pongo en otro caso. A veces me han buscado para hacer tutorías, sobre todo en inglés. Entonces, las personas que normalmente me han buscado es porque les gusta el inglés y cuando se sientan a clases conmigo, me causa mucha gracia porque dicen que yo tengo mucha paciencia. Pero es por eso, porque tengo la facilidad para conectar. Pero ¿cómo logré identificar esto? A través de un proceso reflexivo, entendiendo cuál es el fundamento de mis negocios. Conocer tu propósito es más importante que todas las acciones del mundo. ¿Por qué? Porque todas las acciones que yo realice van a estar conectadas con ese propósito. Todas las acciones que yo realice van a estar conectadas con conectar o van a estar ligadas a conectar. Y así tengo una serie de palabras que puedo identificar como propósitos. Ya no hablo de, ejemplo, entre comillas, brindar el mejor servicio personalizado. Eso es una acción conectada, o más bien ligada, a la palabra o al propósito de conexión. Bien, voy a revisar un momentito el chat, a ver si hay algunos comentarios al respecto, para pasar a No, lo siguiente. no tenemos ¿No? comentarios. Vale, gracias, Patricia. A la orden. ¿Se escucha bien? Porque acá comenzó a llover. Sí se escucha bien, sí se escucha la lluvia también, pero se escucha bien. Perfecto. Bien. ¿De dónde nace todo este tema de la misión y el propósito? Nace de una inspiración interna, perdón. Y aquí yo hago la pregunta. Cuando nosotros vamos a formar un negocio, y me ha pasado muchas veces, que las personas me dicen, Rodrigo, yo quiero un negocio. Y yo pregunto, ¿para qué? Bueno, para hacer dinero. Entonces, si el propósito del negocio nace de una inspiración o de un proceso reflexivo interno, y no de una motivación externa, perdón. Entonces quiere decir que si nosotros armamos un negocio para ganar dinero, no hemos definido nuestro motor principal, que es el propósito del negocio. Y el propósito del negocio nace de situaciones vividas que puedan ser mejoradas o de algo que no ha nacido y que yo creo que es necesario que nazca para brindarle un servicio distinto al entorno, a nuestros clientes, a nuestro mercado. También yo le llamo a la motivación, o por ejemplo en este caso del dinero, que todos necesitamos dinero para poder subsistir, para poder afrontar nuestros costos, nuestros gastos, etc. Eso vendría siendo nuestro, entre comillas, propósito subjetivo. Porque nuestro propósito objetivo debe ser el por qué yo estoy realizando un negocio relacionado con contabilidad y no estoy realizando un negocio relacionado con ferretería. ¿Por qué a mí me gusta y me apasiona enseñar en comparación con otras profesiones? ¿Por qué no soy médico? ¿O por qué no soy contador? De hecho, no soy contador. Entonces, todas estas preguntas dentro de este proceso reflexivo es donde vamos a encontrar nuestro propósito. Algunos también le llaman vocación. Pero, entonces aquí habría que hacer un estudio o un análisis para identificar cuál es nuestra vocación. Entonces, el responder o el contestar a cuál es mi propósito y establecer la misión, responde a las preguntas ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué hago lo que hago? Es decir, me estoy basando en el libro de Simon Sinek, comenzar por el por qué. Si vemos la imagen que está en la presentación, why, how, what, do we do, es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Y qué hacemos? Entonces, comienza ese proceso de análisis de manera interna
hacia afuera. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿O qué me inspira a hacerlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ya aquí viene todo un complemento a nivel de estrategia organizacional. Y bueno, hoy no les voy a hablar del proceso de redacción de objetivos, pero también es un tema muy clave. Por ejemplo, cómo debe ser la redacción de los objetivos que van a acompañar a todo este tema de la identidad corporativa. Y por ejemplo, aquí les pongo algunos tipos de redacciones de la misión de empresa. Compartir momentos, brindar oportunidades, crear sonrisas, conectar, inspirar, empoderar. De hecho, sería oportuno que evaluáramos un poco la misión de Walt Disney. Yo creo que se habla mucho de Disney como tal, pero la misión está basada en crear felicidad. Y cuando la gente va a Disney, pues tiene excelentes momentos y creo que son momentos que les llenan, les causan algo interno, impactan algo de manera interna. Y su misión es básica, es crear ese espacio de felicidad. Entonces, la misión está conectada con ese propósito, con esa raíz. El día de mañana podemos cambiar nuestra visión, pero el propósito va a ser el mismo. Eso es lo mismo en el tiempo. El propósito es muy poco probable que cambie, mientras que las acciones alrededor del propósito sí tienden a cambiar o a ser modificadas. Algo que les quiero comentar acerca de la visión es, yo les dije que a mí me gusta trabajar con base en periodos de 5 años. Por ejemplo, hay organizaciones que nunca han cambiado su visión. Y cuando digo que nunca han cambiado su visión es que en 5 años querían ser líderes y 10 años después no cambiaron su visión y quieren seguir siendo líderes. Entonces hay que hacer un proceso de reflexión, de análisis, para identificar si mi visión ya la logré. Y si ya la logré, entonces necesito replantear la visión para seguir creciendo en mi negocio. Es un proceso que creo que se ha tomado o se ha desconsiderado en la actualidad. Ya no se toma mucha relevancia en ello, pero es primordial para la creación y el fundamento de nuestro negocio. Los valores son los pilares que sostienen a nuestra organización. Los valores deben ser multidireccionales. ¿Y por qué digo multidireccionales? Porque los valores de una organización son los mismos para mí, que soy el dueño de la organización, para mi equipo, para los empleados de la organización, independientemente si sea el gerente o sea el aseador, para los clientes, y hoy se habla mucho de la responsabilidad social corporativa. Los valores también deben ser dirigidos hacia lo que se conoce como nuestros grupos de interés o nuestros stakeholders, que son aquellos grupos que forman parte del plan de responsabilidad social corporativa de una organización. Entonces, si yo digo que mi valor es el respeto, debe ser el respeto hacia mí mismo, hacia mis colaboradores, hacia la marca y la identidad corporativa, hacia mis clientes y hacia mi entorno. Es decir, es multidireccional. Son compartidos. No es porque yo soy el dueño de la organización, solamente son mis valores. Cada persona interpreta los valores de acuerdo con sus experiencias, por lo que deben ser valores compartidos. La manera en cómo yo veo el respeto quizás no es la misma manera que otra persona lo vea. Y luego cuando esa persona conversa conmigo sobre el valor respeto, entonces nos ponemos de acuerdo para identificar cómo ella lo ve versus cómo yo lo veo. Y puede ser una relación o una dinámica muy interesante porque hay personas que son más conservadoras y hay otras que son más liberales y que el valor respeto puede incluso traer una situación de conflicto en ese momento. Porque el liberal no considera la manera como el conservador lo ve.
Es por eso que necesitamos ponernos de acuerdo en el equipo y más cuando trabajamos con socios, porque podemos decir, estos van a ser los valores organizacionales, pero cuando vamos a ver realmente cómo cada uno interpreta ese valor, puede ser una dinámica interesante. Innegociables. No son negociables los valores. Y aquí yo voy a poner un ejemplo personal. Hace algunos años, yo trabajaba con una persona a la cual yo admiraba muchísimo y sigo admirando porque tiene muchas capacidades como persona. Sin embargo, sus valores no eran similares a los míos, no eran parecidos a los míos. Y si en algunos se parecían, pues sus valores tenían un grado distinto al mío. Y resulta que la persona cometió algunos actos de manera privada, y luego las personas involucradas en dicha situación me buscaban a mí para preguntarme y para hacerme algún tipo de reclamo cuando yo esto no lo conocía. A partir de esa situación, y que fue en muchas ocasiones, porque me di cuenta de lo que estaba sucediendo, lo que yo dije, ¿tú sabes algo? Me retiro. Me retiro del proyecto porque no puedo negociar mis valores en este nivel. No me compete y no me siento cómodo. Entonces me retiré del proyecto. Posteriormente, o meses después, el proyecto clausuró y cerró operaciones. Porque los valores no se niegan, no se negocian, perdón. Y es aquí donde entran los tres elementos anteriores. Son compartidos y son multidireccionales. Bien. Vamos al siguiente punto. Esto tiene mucha relación con lo anterior. Valores unipersonales, valores pluripersonales. Si yo me voy a negociación con alguno de ustedes, yo tengo los valores sobre los cuales yo me gustaría establecer mi negocio. Pero ustedes tienen valores que quizás no sean los mismos con los que yo trabajo. Entonces entra un proceso de negociación y de valores pluripersonales. Y pues voy a, Patricia, si en este momento colocamos el video de WestJet, por favor. Vamos para allá. Yo entonces pauso un poco. Yo pauso acá el share. Vamos al video y luego retomamos. ¿Me dice se ve? Se ve. 'Twas a night before Christmas, and all across the land, the good folks of WestJet had a miracle planned. On the eve before flying, the guests were in their beds. Visions of traveling danced in their heads. While out on the runway, something secret had arrived. It was left in the lounge. 'Twas a Christmas surprise. Christmas this year, Cohen? A choo-choo train? Ho, ho, ho! A classic! Do you like Thomas? What would Mommy and Daddy like for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. Ho, ho, ho! A big TV! You're looking fabulous! Oh, I need to. It's okay if you just want to stare at me as well. Ho, ho, ho! What I need is new socks and underwear. An Android tablet. Is that William beside you? And Cameron? Some Santa boots. Dog stuff installed. While the guests told their Christmas wishes to good old St. Nick, WestJetters took notes and got ready to shop quick. It was a great rush with the 2 flights in the air to get all those presents. Not a moment to spare. Sleigh bells ringing, those children singing tonight. Lights up bright, we know it's a beautiful sight.
WestJet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Happy faces were all so merry and bright. Santa's coming to town tonight. But was everything ready? We all had to wait for the moment of truth at Carousel 8. Merry Christmas! Where's the Hughes family? The guests never expected what they'd asked of St. Nick would actually appear. It was all quite a trick. A WestJetter would say it was more than mere fun. Miracles do happen when we all work as one. We'll give Santa the last word on this most special night. Merry Christmas to all! And to all, a good flight! Ho, ho, ho! ¿Listo? Listo. Bien. Para hacerle un breve resumen de lo que acabamos de ver. WestJet es una aerolínea canadiense y de hecho me llamó mucho la atención el video que ya tiene un par de años, si mal no recuerdo lo vi en el 2013 o 2014, pero cuando nosotros estudiamos la misión de WestJet, esta es enriquecer las vidas de todo el mundo WestJet, proveyendo a vuelos seguros, cómodos y asequibles. Vuelos seguros, amigables y asequibles. Entonces, cuando vemos este tipo de acción, está conectado con el tema responsabilidad social corporativa, vemos que estas acciones están ligadas a un propósito inicial y que está ligada a esa misión. Vuelos seguros, vuelos asequibles. De hecho, por allí había una que le regalaron 1 o 2 vuelos. Y amigables. Si vemos todo ese entorno de alegría, de abrazos, y bueno, también la época navideña sobre la cual se realizó dicha actividad, marca realmente el fundamento de una organización. Todo lo que vemos después, objetivos, indicadores, estrategias, son esa parte que nos van a ayudar a alcanzar nuestra visión, lo que queremos lograr en 5, 10, 20 años, y que van a dar mayor validez a nuestro negocio. Bien, vamos a lo último. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Acá dice, Rodrigo, la misión entonces tiene que ver con el cumplimiento de una actividad. El cumplimiento de una actividad
propiamente cumplimiento de una actividad es más que, yo lo visualizo más como un objetivo, porque, o más bien como una meta. Si yo logro que esa actividad sea cumplida, ya logré un objetivo. Es un compromiso. Esa palabra me gusta mucho más, un compromiso. Un compromiso ahora a definir con quién. A ver, vamos a finalizar. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ajá. Ya, ¿los participantes pueden hacer sus preguntas o todavía? Bien, vamos a finalizar con esto. Ok. Ok, este es un caso práctico que desarrollé mientras hacía la presentación. Y es, yo tengo una visión que es la siguiente. Ser influyente en sus vidas en los próximos 10 minutos. No les he dicho cómo. La misión que tengo para este momento es crear sensaciones. Y los valores que voy a utilizar van a ser paciencia y convicción. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y es, lo primero que vamos a hacer es que vamos a concentrarnos y vamos a respirar 3 veces. ¿Ok? Si es posible, pues podemos cerrar los ojos para concentrarnos, para mayor concentración. Y al ritmo, y yo voy a contar las veces que vamos a respirar. Ahorita vamos a inhalar y ahora vamos a botar el aire. Nuevamente inhalamos, botamos el aire. Otra vez. Una vez más. Ahora vamos a colocar en nuestra mente un limón. Ese limón verde con pintas amarillas. Un limón redondo, visualícenlo en su mente. Ahora vamos a agarrar ese limón redondo, verde con pintas amarillas, y vamos a partirlo a la mitad con un cuchillo. Visualicen el limón partido, cada una de sus partes, las membranas. Sientan el aroma del limón. Y ahora denle un mordisco al limón. En los comentarios me pueden decir, mientras muerden el limón, qué sienten en la boca. Acidez. Un sabor ácido. Con sabor ácido, fuerte, amargo. Se percataron que exacto, Silvia lo captó. Se me agua la boca. Ah, eso iba a decir yo, se me agua la boca. Empecé a salivar. Miren mi misión acá y miren el resultado de este pequeño ejercicio sin siquiera tener un limón físico. César. Crear sensaciones. Nuestro cuerpo acaba de experimentar una sensación sin tener el limón en la mano, sin tenerlo enfrente. Entonces, si comprendemos cómo nuestro cerebro actúa y tenemos clara la visión, nuestro fundamento de negocio, nuestra misión, nuestros valores,
vamos a lograr estos resultados que, aunque muy pequeños que parezcan, son resultados que se alcanzan. Y todo resultado pequeño forma un gran resultado para la organización. Acá vamos a hacer las preguntas, entonces, muchísimas gracias por su atención.